Bueno, y para el 13 de mayo quedó fijada la audiencia para discutir el sobreseimiento de los imputados en el caso Tsunami, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y Carmen Fernández, la directora de la ONEMI, la exdirectora en este caso de la ONEMI, a quien se le acusa del cuasi delito de homicidio de 28 personas en Arauco, Tomé y también en Talcahuano. Queremos ahondar en este tema y en CNN Chile conversamos con su abogado defensor, el señor Luciano Fuyú. ¿Cómo le va, abogado? Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus expectativas para esta audiencia del 13 de mayo? Bueno, nosotros hemos venido sosteniendo la inocencia de nuestra defendida. Hemos pedido oportunamente el sobreseimiento de ella, de los cargos que originalmente se le habían imputado, que eran 156 víctimas desde mayo del año pasado, de la audiencia del año pasado. Y hoy día, a propósito de la reformalización de ayer, esta imputación de cargo, digamos, se rebajó a 28. Nosotros ciertamente creemos que no debiera existir ninguna, y eso es el centro, el núcleo de lo que vamos a discutir el día 13 de mayo. Ahora, que dio información falsa, no recopiló información, no difundió la alerta tsunami, son las acusaciones que hace directamente la Fiscalía. En ese sentido, bueno, ustedes tienen su defensa, pero ¿por qué, si fuese todo, como usted dice, inocente, por qué se hacen acusaciones tan severas como esa? Bueno, nosotros creemos que esas acusaciones obedecen a una desprología básica, porque son total y completamente inadecuadas y no corresponden a los hechos. O sea, si aquí hay una falsedad de información, ¿no, verdad? La falsedad proviene del cargo que se hace, no en torno a lo que Carmen Fernández haya realizado. Carmen Fernández nunca entregó una información falsa aquella noche. Ella entregó toda la información. La que entregó fue información que se le proveyó desde el CHOA, del organismo técnico, en orden, digamos, de que había un tsunami, o podía haber un tsunami, que lo iban a averiguar, que lo iban a confirmar, que iban a estar atentos, que iban a rectificar o no. Eso fue lo que se fue entregando. Ella no ha entregado más que lo que le entregó la información el organismo técnico del CHOA. Y la convicción de ustedes entonces es que se ha producido respecto de Rosende y de Fernández, su defendida, sí, un poco la lógica del chivo expiatorio, de cortarse por ahí, y también tomando o parafraseando al señor Rosende, de que de ellos no pasarán, más allá de que él lo hace como algo voluntario. Carmen Fernández no ha dicho nada por el estilo, pero que de terminar con las responsabilidades ahí, de modo que esto no suba. Mire, yo quisiera ser muy preciso respecto a lo que ha dicho el ex subsecretario Rosende. Carmen Fernández participa completamente de aquella apreciación, pero el subsecretario Rosende ha sido de una enorme estatura personal, humana, digamos, y como ex funcionario, no por proteger a nadie en particular, sino que él ha asumido con gran categoría, me parece a mí, algo que le nace por sí mismo, porque fueron ellos dos, Carmen Fernández y Patricio Rosende particularmente, los primeros que llegaron aquella noche, los primeros que se constituyeron para diligenciar oportunamente la emergencia. La paradoja indica, ¿no, verdad?, que no tiene consistencia, no tiene coherencia, que las personas que primero han llegado a prestar su servicio, a cumplir con sus responsabilidades funcionarias, ¿no, verdad?, sean los primeros que después son imputados. Y además son imputados, o formalizados en este caso, ¿no es cierto?, por una información que le llega un tercero, como es el organismo técnico, el único organismo en Chile autorizado para entregar este tipo de información. Y entonces, ¿quiénes deberían ser los Rosende y los Fernández, digamos? ¿Quiénes deberían ser los imputados considerados culpables de estos cuasi homicidios, y no ellos? Desde el punto de vista de las autoridades civiles, no debiera haber ningún Rosende, ningún Fernández formalizado de ninguna especie, por ningún delito. Y aún ni cuasi delito. Ni cuasi delito, por supuesto. Ni aún si se quiere pensar en un escalamiento superior en el orden jerárquico, un ministro o una presidenta de la República, menos aún. Los únicos que tienen que haber quedado formalizados, ¿no, verdad?, por las eventualidades de error que se pudo haber cometido, si hay alguien que tiene que ser formalizado, tiene que buscarse en el ámbito del CHOA. Y ahí ha producido una discusión, porque además tengo mis propias dudas, pero es ahí. Todas las cosas comienzan
entiéndame, en un lugar y terminan en otro. El origen de la información proviene de aquel lugar y es transmitida hacia otro lugar. No tiene consistencia, no sé si se entiende. Sí. O se responsabiliza a uno o se responsabiliza a otro, pero no se puede responsabilizar a todos por roles distintos. Pero es que ahí apunta algo que no solamente usted, lo hemos escuchado en parlamentarios, lo hemos escuchado de parte de abogados, de distintos sectores, en fin, que apuntan en su gran mayoría que el error nace de la base, que sería prácticamente del CHOA, en esas primeras horas. Pero no se ve reflejado mucho en la investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Estamos hablando de un proceso judicial, valga redundancia, justo en ese sentido. Aquí estamos cayendo más en responsabilidades políticas que otro tipo de responsabilidades que lo que debiese buscar este tipo de investigación. Bueno, es muy atingente su pregunta. A ver, yo sé que nosotros no estamos solos en esta posición y ha habido mucha gente, como dice usted, del mundo parlamentario o del mundo académico incluso, digamos, y de otras fuentes que acompañan esta tesis, efectivamente, ¿no es cierto?, que no debiera buscarse responsabilidades ahí donde aparentemente no la hay. Si aquellas responsabilidades provienen de la investigación, ¿no es cierto?, esto da cuenta que hay una investigación incompleta. Naturalmente incompleta, pero a los 3 años. ¿Pero por qué incompleta? Bueno, porque se ha hecho se ha utilizado un formato de investigación por parte del Ministerio Público que apunta a los objetivos que ellos quieren establecer. Ahora, si sus objetivos son establecer responsabilidades de distintas autoridades, de distintos ámbitos, eso va a quedar rebatido y resumido adecuadamente en la audiencia del día 13 de mayo. Eso le quería preguntar, si Sí. no es acaso también un rol de la defensa, en algún sentido, Sí. en tanto defender a una persona, investigar por su cuenta y decir, bueno, yo exculpo a mi defendido porque en realidad el culpable es este otro personaje. Sí, nosotros no somos entes investigativos, nosotros somos abogados defensores. Lo entiendo, pero en ese rol también podría caber una parte, un área de investigación en tanto demostrar que mi defendida es inocente. Nosotros estamos acreditando, efectivamente, con posiciones jurídicas y fácticas, el rol, en este caso, Carmen Fernández tenía aquella noche. Del rol de Carmen Fernández se desprenden 2 cuestiones básicas. Primero, digamos que ella tiene que ser exculpada de estos cargos o de cualquiera otros que tengan relación con su rol en la emergencia, porque ella lo que ha hecho ha sido un cumplimiento irrestricto de todas sus obligaciones funcionarias de aquella noche. Si usted exculpa, por una parte, con estos elementos fácticos y jurídicos, ¿no es cierto?, a Carmen Fernández, necesariamente, y quiere buscar responsabilidades a propósito de un evento de la naturaleza, una tragedia de la naturaleza, tiene que buscarla en aquellos organismos, ¿no es verdad?, que están hechos, construidos, legislados, reglamentados, ¿no es verdad?, para el dominio de este tipo de tareas. ¿Y por qué cree usted que no lo ha hecho la fiscal Huerta? No, sí lo ha hecho, por algo tiene formalizado también a funcionarios de la Armada. Tiene funcionarios de la Armada formalizados y tiene toda la cúpula del show formalizado. Ahora, lo que ocurre es que tiene mucho más resonancia, efectivamente, las formalizaciones de las autoridades públicas políticas. Son más conocidas, además. No, pero además, ¿sabes lo que pasa? Es que además, lamentablemente, en un acto, a mi juicio, reprochable de todo punto de vista, esto no fue materia de interés originalmente, digamos, centrarlo en el ámbito judicial. El actual gobierno centró una definición, ¿no es cierto?, en el ámbito de la reconstrucción, ¿no es verdad? Pero al poco andar se entusiasmaron y se cruzó políticamente esta causa, al punto tal que estamos viendo, es decir, permanentemente, hace pocos días atrás, pocas semanas atrás, se conmemoraron los 3 años del terremoto y tsunami. Usted vio la operación comunicacional que eso tuvo. Dentro del proceso se hicieron parte parlamentarios oficialistas, llevando adelante acciones, ¿no es verdad?, con claro contenido
contenido político. ¿En calidad de terceros coadyuvantes? Directamente, ¿Procesalmente? Procesalmente como querellantes, y han tenido una activa participación. Eso, incluso aún más, el actual presidente de la Cámara de Diputados se desistió de la querella en tanto asumió como presidente el diputado Monkever, como presidente, y entendió que probablemente está en una posición distinta. Si él está en una posición distinta, ¿no es cierto?, políticamente distinta, es decir, era parte originalmente, digamos, de esta avanzada parlamentaria oficialista en contra de la esa autoridad, y particularmente, todo el mundo sabe, respecto al expresidente. ¿Qué pasa con lo que ocurrió en regiones? Porque mucho está centralizado en ONEMI, acá central, lo que ocurrió en el Choa. ¿Qué pasa en Talcahuano, por ejemplo? ¿Usted no le llama la atención las investigaciones en torno a responsabilidades que pudiesen haber habido en organismos en otras zonas del país? Y que todo se esté centrando y que todos estemos hablando en este minuto de Patricio Rosende, insistimos, y en Carmen Fernández. Bueno, la señora fiscal en un momento determinado se nos informó a los abogados, las escasas veces que hemos conversado, a los abogados defensores, pero también más allá de nosotros, le informó a la opinión pública en general. Yo tengo los recortes de prensa, lo hemos leído todo, un hecho público y notorio. La fiscal dijo que después de estas formalizaciones que había tenido, ¿no es cierto?, o había hecho en su oportunidad en mayo del año pasado, se iba a abocar a formalizar autoridades regionales, ¿no? Cosa que descartó. Ella habrá tenido sus motivos, yo los desconozco, yo los desconozco por completo. Pero aquí yo quiero dejar establecido una cosa muy precisa en esto. Es decir, yo no estoy porque no se busquen responsabilidades a partir de una situación como esta, pero no podemos perder de vista de que estamos en presencia de un hecho de la naturaleza, una tragedia de la naturaleza. Cuando hay una tragedia de la naturaleza, ¿no es cierto?, las responsabilidades legales colisionan. Usted no le puede aplicar, la razón indica que usted no le puede aplicar el derecho penal a una tragedia de la naturaleza. Otra cosa es que usted le aplique el derecho penal a conductas delictivas que a propósito de la tragedia de la naturaleza, se producen. Como por ejemplo, los saqueos en la 8ª región, todos recordamos. Es decir, esos son conductas directas del hombre, no de la naturaleza. Y ahí usted puede aplicar efectivamente el derecho penal. Pero acá, por favor, aquí, digamos, es una deshonra, finalmente, digamos, a la racionalidad en esta materia. Te queremos agradecer, ha estado junto a nosotros. Bueno, estaremos atentos buena jornada. 13 de mayo. Muchas gracias. Listo.